Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de estar con Luis Ayala. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Carlos, pues mucho el gusto es mío otra vez de estar aquí en este espacio donde hablamos de cosas sumamente interesantes y relevantes de la actualidad, ¿no? Contigo estamos hablando de cosas interesantes porque además no sé cómo te consideras, pero pues, estás haciendo investigación. Estás en una universidad privada aquí en esta ciudad y estás metiéndote en la investigación, cosa que me sorprende, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre la prevención de la violencia utilizando el análisis territorial, cosa que además también no deja de llamarme la atención porque es de repente una disciplina especializada, digamos. Tú eres de licenciatura criminólogo. Y te resulta que ahí entonces les dan una perspectiva territorial para esto, ¿o cómo es la cosa? Sí, nos imparten algunas materias como de estadística criminal. De hecho se llama la materia, no sé si siga en el plan de estudios actual, pero en nuestro plan de estudios la estadística criminal incluía tanto análisis de datos, de bases de datos, como georreferencias por colonia, sobre todo en León, Guanajuato. De ahí empieza como la inquietud a esta cuestión de la prevención con estas perspectivas territoriales. Y vamos a estar platicando, a ver, entre otras cosas, ¿qué es esto de la prevención con perspectiva de territorial? Porque implicaría entonces, bueno, yo entendería esto como que vamos, entre otras cosas, a hacer un mapa de cómo se distribuye la violencia en la ciudad o en el estado, en la república. Y ahorita nos platicas ¿y esto para qué nos puede funcionar? Si sirve efectivamente para prevenir el delito o no. Ahí tengo serias dudas, no respecto a tu trabajo, claro, sino respecto a la metodología misma, al conocimiento mismo, a lo que podemos hacer. Soy un tanto escéptico de lo que podemos hacer desde la sociedad, desde las universidades para prevenir el delito. En cuanto a la violencia que ya está desatada, digamos, y esto lo vamos a platicar contigo. En cuanto a prevención, sí, desde luego hay que atacar las causas, y eso va, por ejemplo, ir desde el trabajo con los niños que se hace en las escuelas, pero eso es un trabajo muy a largo plazo. Pero vamos empezando entonces. Entonces nos dices que con ustedes en la carrera de criminología están viendo algunas materias que tienen que ver con estadística, y en estadística empiezan a sacar algunos análisis territoriales, y esto es hacer algunos mapas. Sí, de hecho también tengo que aclarar que en el sentido de la prevención, esto de la como geografía territorial o geografía criminal, de hecho no sé si el término exista tal cual, es relativamente nuevo, tendrá aproximadamente 30 años, que es cuando empiezan estas nuevas tecnologías de la información, como a empezar a trabajar los mapeos de las ciudades y de los países. Entonces, a partir de ahí es cuando se empiezan como a ver áreas de oportunidad, no solo para la geografía o para la sociología, sino también para otras materias. Entonces, esta geografía criminal arranca o se está estabilizando apenas a partir del siglo XXI, digamos, desde que estos nuevos mapas se han ido desarrollando, y gracias a ellos pues los podemos utilizar para intentar prevenir. Y hablaremos un poco más general de la prevención para enfocarnos ya después a esto, ¿no? Como ir de lo general a lo particular. No deja de llamarme la atención también que hables de geografía criminal o geografía de la violencia. Soy geógrafo. Sí. Y bueno, en su momento también déjame decirte que se hablaba de la geografía electoral antes de que la geografía desarrollara una metodología, un concepto de geografía propiamente desde la disciplina geográfica.
Y bueno, hay un tanto una crítica que podemos hacer a las disciplinas científicas, es que como que de repente el problema ya está ahí, hay que resolverlo, y vienen a resolver otras personas que no necesariamente o son geógrafos o son de la disciplina correspondiente, como que no hay tiempo para esperarlos a que desarrollen la metodología. Y esto viene avanzando y hay que sacar el problema ya, y no estamos como para que la teoría genere conceptos o términos, metodologías para propiamente científicos para desarrollarlo. El problema es que hay que sacarlo. Y bueno, me llama la atención entonces que tú estés hablando de geografía de violencia, me parece muy bien, para empezar adelante. Sí. Esto también habla de cómo es que se rompen las fronteras del conocimiento. Entonces, aquí desde luego estamos hablando de un trabajo multidisciplinario, interinstitucional, que no solo compete a los geógrafos y no solo a los criminólogos, sino que ya es toda una disciplina, todo un campo para entender la criminalidad, la violencia en sus múltiples dimensiones, expresiones, y después vamos viendo cómo la prevenimos. Ayer estaba, te comento, en un foro público donde se hablaba de segregación social y cómo es que cualquier acto puede provocar también segregación, y bueno, esa segregación puede provocar también, a fin de cuentas, actos de violencia, a fin de cuentas. Pero bueno, vamos entonces regresando al asunto de la criminalidad, al asunto de la violencia con perspectiva territorial. Sí, de hecho, en estos 30 años de lo que hablábamos, primero aclaro que como ciencia la criminología se apoya en la metodología de la geografía para hacer sus análisis. La criminología en este sentido todavía no tiene una metodología propia, como dices, no hay tiempos, cada vez la violencia se va recrudeciendo, entonces hay que hacer estos trabajos multidisciplinarios. Y entonces de los primeros estudios, un criminólogo importante en México que se llama Palacios Pámanes, que es de Nuevo León, él es de los pioneros como en hacer o tratar de relacionar la geografía con la criminología, pero con una perspectiva de la marginación y la urbanización. Entonces, con el crecimiento urbano hubo un momento, sobre todo en México, que los márgenes de las ciudades se veían desfavorecidos, ¿no? Por el sistema económico, social o por distintas circunstancias, diversas circunstancias. Entonces desde ahí como que se empieza a detectar que desde la geografía se pueden identificar problemáticas sociales, y esas problemáticas sociales se pueden resolver se pueden apoyar con las ciencias sociales para resolver esas problemáticas. Y la criminología empieza como por ahí, ¿no? Es decir, bueno, si ya tenemos los geógrafos hicieron estos mapas y nos indicaron que en zonas marginales o en zonas alejadas de la ciudad hay tendencias a que la urbanización las desfavorece, porque crece nada más un sector, o crece el centro, o crece algún otro lado, y ahí se va concentrando todo como el desarrollo, pero lo demás se queda. Entonces esos demás sectores quedan vulnerables, porque los servicios están del otro lado, porque les queda muy apartado, o porque no hay infraestructura suficiente o adecuada, y los traslados, como lo decía, y no nada más en las ciudades, sino también en la ruralidad y la urbanidad, en que las instituciones de servicio público están en las urbes. Entonces las comunidades alejadas pues tienen muchos problemas para acceder a ellos. Entonces desde ahí empieza como esta función, y decir, bueno, cómo contribuir, cómo estos factores van a influir en la criminalidad como estructura social, ¿no? Cómo estos sectores vulnerables se van haciendo más vulnerables, mientras que otros sectores en los mismos espacios siguen desarrollándose y fortaleciéndose. Y ahí es como empieza todo esto. Y yo sí aclaro que pues nos apoyamos mucho de la metodología de los geógrafos, y si no fuera por los geógrafos no podríamos, o no habría todavía este avance
que hemos tenido para detectar, porque a fin de cuentas lo utilizamos como punto de partida y eso es lo que hay que aclarar. La geografía criminal no es la solución para los problemas de la violencia y de la delincuencia. Es una herramienta técnico-científica para detección y después la focalización con un trabajo más desarrollado, más pensado, por así decirlo. Es como el punto de partida en este caso. Oye, ¿has tenido algunos ejercicios de cartografiar la violencia? ¿Cómo le llamarías tú? ¿Cartografiar, territorializar o cómo la definirías? Ya has hecho algunos ejercicios, pero me parece que más interesante de prevención precisamente de esta violencia. Sí, y aquí es donde se conjunta ahora sí lo que es la perspectiva de la prevención propia de la criminología con los territorios geográficos, porque para entender la prevención tiene como dos grandes esferas desde la criminología, que es la prevención social, que es todas estas políticas públicas enfocadas al desarrollo social, como pues la entrega de becas, la infraestructura de las calles, que se fortalezcan los servicios públicos, todo esto para que la gente tenga más acceso y no sea tan vulnerable. Y está la otra perspectiva, que es la prevención situacional, que como su nombre lo dice, aborda espacio-tiempo. Porque para este tipo de prevenciones el delito ocurre en un espacio determinado, en un tiempo determinado. Entonces, si modificamos el espacio, podemos evitar que en el tiempo en el que se cometen los delitos, se cometan, valga la redundancia. Entonces aquí en la situacional entra todo lo que es el ambiente. Entonces dicen, bueno, si en esta colonia o en esta calle en específica estamos viendo que se cometen muchos robos a vehículos, su solución es, bueno, están fallando la iluminación, pongan la iluminación. Está fallando porque ocurren en la noche, espacio-tiempo, ¿no? El delito de robo a vehículos ocurre en la noche en una calle despoblada. Entonces, bueno, vamos a ponerle iluminación, vamos a quitar todos los focos que puedan ser para que las personas que delinquen o que hacen este tipo de actos puedan hacerlo, y por ahí empezamos, ¿no? Entonces, pero luego se cuestiona si eso va a funcionar a la larga, si eso funciona como para el desarrollo de las sociedades y de las comunidades, porque si nada más te enfocas en una situación, pues en algún momento, pues esos servicios, si no se les da mantenimiento, van a volver a decaer. Y de estas dos perspectivas surge la nueva perspectiva a partir del 2000, de los 90 para acá, con un autor que se llama Pavarini, que dice es que hay que hacer prevención comunitaria. Y es conjunta las dos prevenciones, tanto la social como la situacional, y dice sí hay que tener políticas públicas para el desarrollo de las sociedades, para un desarrollo igualitario e integral, y también es necesario que se recompongan o reconfiguren los espacios, porque si están separadas no nos funciona. Pero para eso necesitamos ir a estos lugares, a estos territorios, y que la gente que habita los territorios, en conjunto con las autoridades y otros órganos sociales, otros organismos sociales como el sector público, las ACES, hagan en conjunto esta prevención, hagan comunidad y puedan prevenir. Las autoridades haciendo lo que les corresponde y los habitantes de estos territorios apropiándose de el trabajo que tienen que hacer tanto en conjunto con las autoridades y ellos. Y es donde empieza es donde se conjunta la ciencia de la geografía con la perspectiva de la prevención comunitaria. Si logramos detectar focos rojos en espacios urbanos, podemos saber qué está pasando ahí y por tanto trabajar en esos lugares de acuerdo a las necesidades y a las racionalidades de cada uno de estos sectores, que luego viene un punto que es lo que se ya conoce como gobernanza, y todo esto como que va confluyendo poco a poco. Entonces de ahí como que se juntan y se fusionan y empezamos a hablar de una materia más compleja, más completa. Oye, en las experiencias que estás
teniendo como armas ya un territorio, una división territorial en función de esta violencia, es en función de los delitos que suceden, en función de la población, de según sus ingresos que tienen. ¿Cómo está haciendo esto? Acá como las herramientas que tenemos pues son la base de datos que nos proporcionan las autoridades, la fiscalía. Entonces en este caso es como ubicar qué delitos ocurren en este caso en ciertas colonias, ¿no? Qué delitos ocurren con más frecuencia. Y además, a partir de eso, como decía, a partir de ese diagnóstico, es decir, bueno, si aquí está ocurriendo el robo a vehículos en esta colonia específico, vamos ahí y vamos a ver qué está pasando, pero no nada más nosotros como académicos o como personas que procuran esta parte de la investigación, sino que se necesita como hacer mancuerna con las autoridades, pero también con las personas de ahí, y que ellos te digan qué es lo que están viendo, qué es lo que está pasando, si saben, si son de ahí, si no son de ahí, si las personas porque muchas personas alcanzan a observar cuando ocurren los delitos en sus colonias y saben si son de ahí, saben si no son de ahí, pero por ciertos temor, pues no lo van a decir si no hay un trabajo completo. Entonces, a partir de la geografía, de esta geografía criminal, es decir, detectamos, y a partir de la detección vamos y vemos qué está pasando en ese territorio, y no solo para ver los delitos, sino para conocer ese espacio y conocer a las personas y conocer cómo pueden y cómo ellos se pueden incluir para que ellos también propongan de acuerdo porque ellos son los que están viviendo ahí, qué se puede hacer, pero respetando siempre, poniendo primero siempre su perspectiva de ellos, aunque nosotros tengamos como toda la parte científica, técnica, estadística, si no le damos la importancia a lo que nos dicen, a lo que nos comentan y a lo que viven, va a seguir siendo esta desvinculación. Entonces, para eso es, ¿no? Para eso es, y por eso se habla de territorialidades y no de un territorio homogéneo, sino de territorios heterogéneos con necesidades heterogéneas, distintas y diversas. Sí. Fíjate que hay una máxima en esto de la planeación territorial, y es que resolver un problema provoca dos, se dice, ¿no? O provoca tres, o provoca más, vamos. Sí. Pero luego es por falta de voluntad de ciertas personas, de cierta sensibilidad. No quiero decir de los políticos, del gobierno, porque también me parece que vivimos en una situación, en una facilidad de decir, es que el gobierno tiene que resolver. No quisiera echarle la culpa de todo, porque en este asunto de la violencia está muy permeado en México, lamentablemente. Y ahorita comentamos en un momento más lo que puedas pensar tú de si vivimos un estado, ¿cómo decir? Un narcoestado, digamos, que se ha hablado mucho, o una delincuencia que ha escalado a tales niveles que ya son juntos, ya están muy unidos, lo que puede ser un gobierno, digamos, junto con la delincuencia organizada. Lamentablemente yo creo que sí, que es muy difícil empezar a sacar, a dividir, a separar lo que es un gobierno legítimo e institucional, como puede ser la que se elige por la vía electoral, con un gobierno que se implanta, digamos, encima de o debajo de o permea y esto mucho en México, y en cada municipio, básicamente en el país, está la delincuencia de por medio, ocupando el control, por ejemplo, de la policía municipal, ¿no? Y eso sucede en muchas ciudades, no sé si en todas, pero muchas ciudades de México. ¿Y por qué? Porque simplemente los ciudadanos tenemos miedo de que suceda lo contrario, ¿no? Pero al mismo tiempo sí me parece que no podemos decir que la autoridad municipal, estatal o federal es la única responsable, pero sí necesita tener sensibilidad a atender, como dices, a escuchar esta problemática y a atender las posibles soluciones, y no provocar, al mismo tiempo no está incurriendo en provocar segregaciones,
Por eso la palabra que comentaba, el término de segregación, que es muy importante en todo esto, y muchos otros términos, como dices, no solo el campo de la geografía, no sino de la geografía, de la sociología o de la antropología, de la misma administración pública como ciencia, estar sacando todo lo mejor posible de esas ciencias para sacar o alguna posible solución. Y ayer nos comentaban en este foro que te comento que luego hay ciudades donde las ciclovías que presumen mucho de repente pasan por donde no se necesitan, y las poblaciones que necesitan más esa movilidad de su casa hacia el trabajo no tienen ni una sola ciclovía y siguen con problemas para llegar a su trabajo, y de repente los empezamos a marginar, a segregar, porque resulta que en una cartografía de una ciudad la más conflictiva, la más violenta, y mejor los segregamos. Socialmente así es. Si pensamos en la Ciudad de México, Iztapalapa, ¿cómo le decimos? Iztapalacra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y los de Santa Fe, pues las zonas mejor para vivir, digamos, las zonas mejor vigiladas, digamos, las mejores ciudades, las mejores zonas de la ciudad para vivir. Y entonces empezamos a segregar desde la misma política pública. Lo marginal lo volvemos más marginal. Chimalhuacán, no sé si tienes el gusto de conocer, por años ha sido la zona más marginal, digamos, y va a seguir así, porque de repente así lo vemos, como que es una ciudad sin remedio, lo mismo que Iztapalapa, cuando lo que falta es una política más incluyente. Sí, de hecho, voy a tocar 2 puntos rápidos. Esto que mencionas de la segregación viene muy relacionado con una reflexión que hacía un filósofo, Michel Foucault, no sé si has oído hablar de él. Él hablaba en su libro de la locura en la época clásica, Historia de la locura en la época clásica, y luego lo retoma en Vigilar y Castigar, que él en sus estudios históricos de Francia, con estas personas, él se interesaba mucho en esto que él llamaba como anormales. Él habla de que en la sociedad o en la racionalidad clásica o moderna, que es cuando viene toda esta cuestión de la razón y de la técnica y todo esto, esta modernidad, dice, él encuentra 2 formas de ocultar a los anormales. El primer modelo es el modelo lepra, que es el segregar a los leprosos, por como antes aquel que era leproso tenía que ser echado de la ciudad y ya no podía regresar porque podía contagiar. Entonces él se da cuenta que en estas nuevas, en la locura, los locos o los anormales eran segregados, eran sacados de la sociedad. Y luego y Pámanes, en esta reflexión, el criminólogo dice, es que también pasa con la pobreza y estas zonas relegadas. Y el otro modelo era el modelo peste, él lo llama así, que es algo como lo que nos pasó en la pandemia, que era recluir a los apestados para que no salieran a apestar. Entonces había mucha reclusión. Y a partir de ahí empieza como esta perspectiva de decir, bueno, hay lugares que tenemos que segregar. No conscientemente a lo mejor, no digo que se haga como adrede o mal plan, así como vamos a segregar este lado o acá, sino que la inercia de la modernidad o la inercia de la sociedad histórica va produciendo esto. Y el segundo punto es que el crimen organizado, en específico el narcotráfico, sin saber, sin tener un conocimiento científico ni técnico, ha hecho trabajo territorial en estos lugares marginados, en estos lugares que no tienen muchas oportunidades. Ellos al modo van y utilizan la precariedad para ganarse a las personas que viven ahí. Y lo tenemos en los ejemplos que lo comentábamos la vez pasada, como que van y les llevan ciertas cosas, ¿no? Les llevan regalos, que el Día de las Madres, que les llevan utensilios, cosas que no podrían acceder. Y el mismo Pablo Escobar en Colombia hizo un tipo residencial en zonas marginadas, algo que quizá el Estado no lo hubiera podido proporcionar o no lo podía proporcionar,
el crimen organizado lo logra y entiende que estas personas necesitan sobrevivir. Entonces, ellos hacen trabajo territorial inconscientemente y sin la técnica, y por eso parece que nuestro Estado no funciona. Y por eso vemos que hay expresiones como cuando capturan a Joaquín Guzmán Loera, manifestaciones que lo dejarán libre. Y a veces no entendemos por qué hablamos desde nuestro privilegio y decir, bueno, pues es que ¿qué no se dan cuenta que ellos son los malos? Pues sí lo saben, pero son los únicos que se han acercado y los han cobijado, no entendido, sino cobijado. Entonces, y de ahí parte la necesidad de hacer prevención comunitaria con trabajo de geografía y de acercamiento, como decir. Ovidio es el... Sí, de hecho, Ovidio fue el del problema, ¿no? Ajá. El reciente. Pero cuando la última captura de Joaquín Guzmán, que fue creo que 2015, 2016, cuando ahora sí lo extraditan para allá, para Estados Unidos, es cuando empiezan las personas, sobre todo de Sinaloa, del estado de Sinaloa, hacen manifestaciones de digan liberen al Chapo, liberen a Joaquín Guzmán, porque pues ya iba a ser extraditado, ya estaba capturado. Y lo del Ovidio es como una reacción muy violenta por parte de los grupos de delincuencia organizada. Entonces ellos pues tenían que actuar así porque tenían a su líder, pero los demás, los que eran sociedad, salieron a marchar pacíficamente para que no lo encarcelaran. Entonces eso es como muy interesante y por qué es necesario que retomemos las autoridades, que como autoridades vayan a los lugares, como academia que proporcionemos el acercamiento y nosotros también acercarnos, y el sector privado como una forma de que no solo se vea por sus intereses de ellos, que no solo funcionen para ellos, sino que también proporcionen los medios para que se puedan desarrollar, como con esta nueva perspectiva que le hablan, que el capitalismo social, no sé qué tanto pueda funcionar, pero es lo que se puede hacer, ¿no? Y todo comienza desde una detección de estos lugares, que mucho ya se sabe, pero pues, poco se hace. Oye, y hacia el final del programa pasado, en el que te invitamos, sacábamos la conclusión de que la criminalidad, el crimen organizado tiene base social. Sí. Y por eso digo que no es tan fácil decirle al gobierno, ve y resuelve esto, porque la misma sociedad es base de esa criminalidad. Y un ejemplo muy claro es esto precisamente en Culiacán, en donde la ciudad se atrincheró, digamos, para que no se saliera uno de sus benefactores, porque a fin de cuentas así lo ven. Y a veces en varias ciudades del país las personas se sienten seguras con el jefe de plaza, digamos, ¿no? Con el grupo que domina ese lugar, y se sienten protegidos, bueno, claro, ¿de quién? De otros grupos de crimen organizado que quieren entrar, y como la ciudad está en paz, digamos, no hay secuestros, no hay extorsiones, se puede hacer la vida normal, digamos, en lo que cabe, ¿no? Normal es que puedes tener tu empleo, puedes salir de noche, puedes disfrutar todavía un domingo por la tarde, digamos. Eso te da tranquilidad, pero sabes que esa tranquilidad se debe a los jefes de plaza, al jefe de plaza que está ahí. Y te preocupa mucho cuando ves que cayó, cuando de repente la Policía Federal o el Ejército ya lo agarró, digamos, ¿no? Y hay un momento de preocupación para la población, y eso habla precisamente de esa base social que tiene el crimen organizado. Es una base social que la población se alcanza a preocupar de que acaban de ejecutar al jefe de plaza. Sí. Y porque ellos se sienten, y de hecho recurren más bien a ellos, más que a la justicia cuando les ocurre alguno de estos delitos. Cuando son víctimas de delitos, no recurren a la fiscalía, no recurren a las instancias adecuadas. No digo que siempre, pero sí hay sectores que prefieren decirle al jefe de plaza, yo sé quién se metió a mi casa, yo sé quién se robó mi coche, yo sé quién se robó la bicicleta de mi hijo, yo sé quién hizo esto.
qué se puede hacer. Entonces pues, se lo dejan en manos y ellos en esta ilegalidad actúan como y pueden ellos actuar. resuelven el problema. Y ellos resuelven el problema y le dicen qué más se le ofrece, ¿no? Aquí estamos para lo que necesite. Porque en cambio, si van a las instancias, el proceso son muy largos. De hecho, todas las encuestas de victimización y percepción de la seguridad del INEGI, la razón principal por que la gente no denuncia es porque o no confían en la autoridad o es un proceso muy largo y es una pérdida de tiempo. Y al final no resuelven su problema. Entonces alguien que se lo resuelve rápido, porque porque en ese momento no importa cómo te lo resuelvan, lo que quieres es que te lo resuelvan. Entonces lo más fácil es decirle a estas personas de la delincuencia organizada y pues ellos ya apareció o ya golpearon ya amarraron al ratita o ya porque también hablan así, es como ya amarraron al ratita, ya golpearon al rata, ya no va a estar, ya nos va a molestar, no sabes qué fue de él, pero sabes que ya no te lo va a hacer y sirve como escarmiento. Exacto. Pues como quiera es muy lamentable y yo, bueno, ahora sí te pregunto tu opinión, ¿vivimos en un narcoestado o no? Yo creo que voy a insistir que esta sociedad mexicana está muy permeada, que nos acostumbramos a ello, que es muy difícil ahora sacarlos. La estrategia, también voy a decirlo, me parece oportuna, la de este gobierno, la de están tan permeado esa delincuencia en la sociedad, es su base social, es su base para poder operar, para poder existir, que lo que está provocando, lo que estuvo provocando años atrás es que se mataran mexicanos contra mexicanos. Ajá. Ahora sigue sucediendo, pero bueno, ahora es un asunto de crimen organizado contra crimen organizado peleándose una plaza. Pero ya al menos no es el ejército matando civiles armados si tú quieres, pero a fin de cuentas civiles. Y lo que están diciendo es mejor nos replegamos. Con otra estrategia que ahorita comentamos si quieres, pero tu impresión. Sí, de hecho una vez en la oficina y en la UNIVA estábamos platicando, como haciendo comparaciones de la cultura estadounidense y de la mexicana en esta cuestión de la violencia y llegamos al acuerdo que en Estados Unidos es una cultura bélica, es una cultura de guerra y México es una cultura violenta por las diferentes circunstancias históricas, porque muchos decían es que a lo mejor somos como Estados Unidos y muchos llegamos a la conclusión de que no somos bélicos como ellos, no nos aprovechamos de la guerra para nosotros, pero somos una ciudad muy violenta en todo, y fue gracias a nuestros procesos históricos también, ¿no? Porque todas las revoluciones o como se constituye México como país es violento. Y luego llega el siglo XX y tenemos toda esta figura del caudillo que tiene que ser una figura violenta. Y en nuestra violencia no solo está en nuestras imágenes o en nuestro imaginario colectivo, está en nuestro lenguaje. De hecho, el lenguaje del mexicano en cuestión de groserías o de palabras altisonantes es muy violento. Son palabras muy violentas que cuando las escucha uno, pues sí, parece, a veces da hasta, no sé si la gracia es como algo inconsciente de nerviosismo, pero sí es muy violento la expresión. Y en esta violencia, pues estamos viendo ahora otra violencia más cruda, pero como dices, está normalizando estos escenarios, estas escenas de decir, bueno, ya vivimos aquí, ¿no? Como la gente que no se espanta ya de que... De hecho, es tan curioso que no nos causa impresión que todos los días en el periódico y en las noticias haya gente que pierde la vida, tanto en circunstancias de homicidio como en accidentes violentos. Igual lo que pasaba con el periódico de Alarma. O sea, Alarma fue un periódico, no sé si todavía exista, pero que se vendía, y tanto por el morbo, pero también por nuestra cultura de la violencia que tenemos muy arraigada. ¿Y qué se puede hacer? Pues habrá que ver, ¿no? Seguir. Yo sigo en la idea de que las posturas
científicas, técnicas, pero con un acercamiento más humano, no como con esta es la pura solución. Territoriales es una de las formas o un camino, no la totalidad de la solución, pero sí un camino, ¿no? Ir retomando ahí. Y el trabajo en conjunto con autoridades más sensibles, sector privado más sensible y una sociedad más participativa. Oye, y nada más para dejar este asunto de si vivimos un narcoestado o no, un estado violento, ¿no? Y pasar a qué se puede hacer, digamos, pues ¿qué es el Estado en sí mismo? Es un conjunto de instituciones, y podemos pensar en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Congreso de la Unión, la propia figura ejecutiva del Presidente de la República. Son instituciones una a una, y vemos que el crimen organizado también ha generado sus instituciones, y entonces aquella que se permeó con la policía, aquella que genera efectos de justicia, digamos, entonces, como dices, lo vas, le preguntas, le pides el favor y te resuelven el problema. Bueno, no se diga sus brazos armados, y no se diga la función en sí que desarrollan, cualquiera que sea, digamos, que va al margen de la ley. Y entonces tienen sus instituciones no oficiales, extraoficiales, no oficialmente reconocidas, porque son criminalidad, pero las tienen y funcionan lamentablemente. Eso nos va a llevar muchos años, y hay que entenderlo, porque no se resuelve en 1 año, 3 años, se resuelve en el largo plazo, y sobre todo atendiendo las causas. Bueno, y podemos platicar de las causas, pero una de las cosas es entonces entender que no se resuelve en el corto plazo, es sobre todo de largo plazo, porque hemos estado, digamos, como sociedad mexicana abandonados, y que si ahora llegamos a un nivel, como nos han dicho, como Colombia, digamos, es porque fueron años de abandono, en donde se ha ido empobreciendo a la población mexicana, y se les dieron los menores beneficios posibles. Los mayores beneficios han sido para las empresas, para los mismos políticos que les gustó, no solo, digamos, estuvieron de acuerdo, digo, que además les gustó, que lo usaron como modos de vida, operandi de vida, y quisieron seguirse enriqueciendo, quieren seguirse enriqueciendo de ello, seguir privilegiándose de ello, y tenemos esos modelos. Ya en este caso no estamos hablando de modelos de criminalidad, sino de corrupción. El político, el funcionario público, que le viene bien, que le vale que la sociedad esté pasándola mal, él mientras tenga sus privilegios está bien. Bueno, aquí estamos hablando de corrupción, y esa es una de las tareas clave, desde luego, que hay que hacer de manera imperante, limpiar de corrupción los cuadros de gobierno, y después también es el estar trabajando con la sociedad para tratar de sanarla, y eso va a ser con salarios justos, con puestos dignos, ¿no? Con equidad. Ahora que se están hablando mucho, ya se pusieron de moda, y qué bueno, términos como equidad, como igualdad, inclusión, qué bueno. Tenemos que estar trabajando en ello, pero sobre todo tenemos que lograrlo. Y una de las cosas importantes, me parece, es, como tú lo has dicho desde el principio del programa, esa colaboración con la sociedad. Es decir, cambiamos el discurso, no pedir al gobierno que resuelva los problemas, sino, oye, ¿cómo le hago para ayudarte para resolver el problema? Y se vuelve un asunto de, como dices, de gobernanza. Particularmente hay uno de los varios autores que se podemos estar mencionando, un señor Roth, y que habla de gobernanza colaborativa. Luego tampoco no me gustan, si algo no me gusta de los teóricos es que definen un concepto y dicen, o asumen que ese concepto o lo manejamos como él lo está definiendo, o estamos equivocando la metodología. Vamos, dejémonos de esos digamos celos académicos que a veces nada más funcionan para enaltecer al académico de sus conceptos que está dando tan rimbombantes. Sí. Pero bueno, él habla de gobernanza colaborativa, a fin de cuentas colaboración de la sociedad y cómo le colaboramos. Y eso es bien difícil, Luis. Hemos intentado de miles maneras de abatir
la violencia, la delincuencia desde la sociedad con diferentes modelos. Las mesas de seguridad y justicia son una, las autodefensas son otro modelo. No han funcionado, y no han funcionado, me parece, porque queremos ser cortoplacistas, y en esto hay que ser de largo alcance. Exacto, y creo que no respondí a tu pregunta del narcoestado. Yo creo que no, pero sí hay núcleos en el país, sí hay pequeños lugares donde sí hay un mini narcoestado en esa cuestión. Como país todavía no, pero sí hay lugares. Y regresando a lo de la gobernanza y a lo de la colaboración, creo que en este cortoplacismo, que es gracias también como nuestra cultura política de querer resolver problemas muy complejos con soluciones muy simples, y para que sea el reconocimiento del que lo hizo, no que sea el reconocimiento de que la sociedad progresó, sino es yo lo hice. Es como el político, para no hablar tampoco tanto tan mal del político, es como yo lo hago, ¿no? Y si no se me reconoce, pues no lo veo tan viable, porque primero pongo mi reconocimiento antes del bienestar social, o de un estado de bienestar social. Entonces, en esta gobernanza, de hecho yo estaba leyendo a uno de estos autores, no sé pronunciar bien el nombre, porque es como Hetzenberg, algo así, que él habla de gobernabilidad, pero horizontal. O sea, autoridades, sociedad civil y sector privado deben de colaborar en horizontalidad. Y si algo en estos ejercicios en los que he podido participar he estado o puedo hacer una reflexión, es que la horizontalidad sigue siendo como un reto, sigue estando ahí como un espejismo, porque todavía a la sociedad, no sé si nada más a la piadense o también a la mexicana en general, es como ver al gobernador como el gobernador, ¿no? Arriba de nosotros, y va a venir el gobernador y va a venir el secretario, y no tomarlo como va a venir el secretario y nos vamos a sentar y vamos a dialogar, sino va a venir el secretario y vamos a darle como que se le da en el imaginario este lugar privilegiado porque es el secretario, porque es el gobernador o porque es el empresario. Entonces esa horizontalidad que se pretende no se logra, porque sigue habiendo la visión de que ellos tienen esa jerarquía, y como tienen esa jerarquía, pues ellos nos gobiernan, y porque nos gobiernan, pues no estamos iguales. Y creo que en estos ejercicios nos hacen falta de más horizontalidad. Es, órale, viene el presidente, viene el gobernador o quien sea, pero aquí es igual. Él tiene unas funciones, y no es que le vayamos a reclamar o le vayamos a señalar, porque eso no les gusta. Pero sí es importante poner las cartas sobre la mesa y decirle, en este caso desde la academia se está viendo esto, ¿ustedes qué tienen? Porque también hablamos de que luego el sector tanto académico, sobre todo el académico y el público de autoridades gubernamental, como que todavía no logran hacer esa mancuerna, es decir, vamos a trabajar, ustedes tienen esto y nosotros como gobierno tenemos la forma de operar, y ustedes como academia tienen todo el conocimiento científico, técnico, filosófico, lo que sea, para poder plantear proyectos que sean adecuados. Pero todavía no, tanto las autoridades gubernamentales como desde la academia. En la academia yo hablo, hay mucho celo, como decíamos, por nuestro trabajo. Pero es que si nuestro trabajo no está puesto al servicio de la sociedad, pues ¿de qué nos sirve tenerlo en la universidad? O sea, ¿de qué nos sirve generarlo ahí si no lo podemos llevar a cabo? Entonces creo que hay que ser horizontales, ver la horizontalidad. Oye, y en esto, las posibilidades de qué hacer como sociedad, pues no somos los que vamos a ir a combatir al crimen, ¿no? Somos los que en todo caso vamos a prevenir. Por eso la importancia de estas opciones que nos platicas, prevención. Ese es el trabajo, y es trabajar con los jóvenes, y es sí pedirle al gobierno que haya algunas medidas preventivas, siempre de manera colaborativa,
pero va a ser esa prevención. Nuestro papel no es ir y confrontarnos con la delincuencia, sino la prevención, convencer al chico de que no ingrese en este crimen organizado, darle las opciones, las oportunidades, las condiciones para que no ingrese, y eso es pues darle un empleo o darle una educación que al menos le haga dudar de incorporarse en esos problemas. No dejarlos vulnerables. Vulnerables es entonces no tenerlos trabajando, no tenerlos estudiando, cortarle las opciones de estudio, por ejemplo, y una de ellas, por ejemplo, la universidad, ¿no? De repente escuchamos que entraron 3,000 solicitudes a la carrera tal de la universidad fulana de tal, pero solo aceptaron a 100, a 200, y todos los demás, pues de momento quedan enojados porque además sí se les señala como es que eres muy burro y no te quedaste, o así se siente, ¿no? Por eso no te quedaste, y quedan a fin de cuentas vulnerables. Y los chicos que no entraron a la prepa, o los que no entraron a la secundaria, o los que tuvieron que abandonar estudios, quedan en ese estado vulnerable, y la opción que pueden ver entonces es el crimen organizado. Sí, y ahí es donde en la prevención hay como 3 tipos de intervención, de la intervención, y la primera es prevención primaria, que le llaman, que es esto: trabajar en la educación y en las instituciones sociales, tanto la familia, la escuela, los que quieran incluir a las iglesias, a las religiosidades, dependiendo de sus de sus creencias, como para empezar ahí a fomentar una idea de a dónde se quiere ir, sobre todo con la moral, con la ética, toda esta formación humana. Luego viene la prevención secundaria, que es trabajar ahora sí focalizándonos en grupos vulnerables, como todas estas personas de que viven en zonas marginadas, es cómo podemos desmarginalizar. Y entra la prevención social o la política social, es qué podemos hacer con ellos, cómo podemos generar un crecimiento, un estado de bienestar para todos, sin caer como en el desarrollismo, de que todo es desarrollo, sin tomarlos en cuenta. Y la prevención terciaria, que es ya para personas que cometieron algún acto delictivo y cayeron fueron privados de su libertad, están en la cárcel, y esa es la prevención terciaria, que es qué hacer para que ellos no vuelvan a delinquir, para que no sean reincidentes. Y la 1 como la 2 tienen que, las 3 tienen que ir vinculadas, pero la 2 y la 3 es trabajar con la sociedad, con el estado de bienestar, de decir, bueno, si alguien cometió un delito, cuando sale tiene que tener oportunidades, sino, y por inercia regresa. Es como si sale y la sociedad lo rechaza, porque de hecho la Carta de No Antecedentes Penales es un mecanismo de exclusión. Si tú no puedes obtener un trabajo digno porque estuviste en la cárcel, ya ahí es un problema, y es un problema tanto del sector empresarial o de los sectores que ofrecen trabajo, como del sector gubernamental, que no ofrece alternativas para las personas que han salido de la cárcel. Entonces es regresar, es como un retorno, un eterno retorno, y ya sabes que estuvo en la cárcel, pero muchos saben que va a regresar, porque no hay a dónde ir. Y en los cerezos se les enseñan oficios, pero si después de que con ese conocimiento no tienes las herramientas o las capacidades económicas necesarias, por ejemplo, para poner tu carpintería, ¿qué es lo que hacen? O para poner tu panadería, ¿qué es lo que les enseñan? O para poner tu zapatería, pues no, ese oficio pues de poco sirve si no tienes los recursos para ejercerlo y que puedas vivir de eso. Entonces creo que la prevención es como todo esto. Como sociedad podemos entrar con la educación, con nuestras propias formas de ver la vida desde las instituciones sociales, y lo demás sí es importante que como en la parte de la academia coadyuve con el sector privado y con el sector gubernamental a que
creen las condiciones, a que se generen las condiciones para ser todos incluidos, ¿no? Y no ser marginalizados. Oye, nos quedan 4 minutitos para terminar. Luis, ¿algún comentario que quieras agregar? Tú y yo estuvimos en un foro la semana pasada. Al final nos hicieron llegar un ramo de flores, ¿y sabes de dónde? Del reclusorio, unas reclusas que se dedican a hacer arreglos florales. Y bueno, se recibió con mucho gusto. Sí. Y me hizo recordar a su vez que hace un tiempo también en la institución en la que laboro, empezaron una compañera que trabaja con mujeres en reclusión, empezó a llevar los productos que hacen las reclusas de este reclusorio, y se empezó a generar un pequeño tianguis que ya se ponía creo que cada 15 días, que por ayudarles los llevaba ahí los productos, y eran carpetas para poner sobre las mesas o sobre los baños, en los muebles de los baños, o muñecas también muy lindas. Sí, y unas bolsas creo que también hacían. Y entonces se me ocurre también ahí, en este asunto de colaborar, y que de repente las personas que han estado en estado de reclusión no son bien aceptadas en la sociedad, pues pensar en esos mecanismos. Y entonces ahorita pienso, ¿cuál puede ser una opción de empleo para ellos? Como gobierno, apoyarlos para un tianguis, digamos, permanente, porque esto fue una persona que les echa la mano, que quiso traer los productos, y de repente se ofreció a ir cada 15 días, se acabó su trabajo en el reclusorio, su investigación, y dejó de ir, y los productos dejaron de fluir. Pero un tianguis, digamos, y además que pueda ser atendido por ellos mismos, aunque estén en reclusión, es otro modelo, digamos, de inclusión precisamente hacia la sociedad, y que vean desde estando en reclusión que tienen opciones ya una vez saliendo de incorporarse de una manera sana. Pero si salen de reclusión y, como dices, los excluimos, es muy difícil entonces. Sí, es exacto, es trabajar en conjunto como lo mencionas, tanto buscar o intentar que haya un estado de gobernanza para después un estado de gobernabilidad. A veces se habla mucho de que no se tiene como que señalar al gobierno, que hay que ser colaborativos, y concuerdo con eso, pero hay cosas que sí se tienen que apuntar y decir, bueno, es que como Estado quizá puedes tener esta alternativa, y a lo mejor cuidar como el lenguaje para que no se vea tan agresivo, tan violento, y que sea aceptado, y así ver, pero viendo todo, ¿no? Viendo a los sectores vulnerados, porque ya no es tan correcto decir vulnerables, sino que son sectores vulnerados, a los que también entran en las personas privadas de su libertad, y a los que de alguna u otra manera no estamos como en un estado de vulnerabilidad, tratar como de generar una gobernanza así, como colaborativa, no jerárquica, y pues más incluyente, y ver o navegar hasta el estado de bienestar. Creo que es con lo que podría cerrar. Luis, pues gracias, se nos acabó el tiempo. Te agradezco como siempre que hayas venido y compartir estos temas. Estás tocando los temas muy sensibles para la sociedad, y bueno, esta vez no fue la excepción hablar de la prevención. A fin de cuentas nos quedamos como sociedad en este asunto de la prevención, decir que no es fácil, caer en la cuenta de que no es fácil acabar con la delincuencia, es en el largo plazo, es al menos como sociedad en el terreno de la prevención, sí denunciando, sí datos, digamos, desde luego nunca algo que nos ponga en peligro. Hay personas activistas muy valientes que sí lo hacen, muy valientes, sí. Pero bueno, me refiero a como lo hace la señora Miranda de Wallace, estar dando el dato de secuestros mes con mes, cuáles son las entidades con mayor secuestro, y a eso me refiero con denunciar, para que sí, despertar el foco en ello, que es un problema.
A veces viene a menos, a veces viene a más. Tal parece, según vemos, que la delincuencia, ahora que está pasando la pandemia, también viene un poco a la alza. Esperemos que no sea tanto como aparenta ser, que viene ya de regreso. Y que más bien si nos pongamos a preocuparnos. Mecanismos están como las mesas de seguridad y justicia, las reuniones de gabinete de seguridad que tienen los gobernadores, que tienen la misma presidencia de la República, donde se reúnen secretarios, como dices, de seguridad, secretarios de gobernación, en fin, esos no dejarlos de lado, seguir atendiendo a las víctimas, muy importante que no se sientan revictimizadas, porque a veces sucede. También muy importante que a veces siempre lo digo, y a veces hasta puede ser molesto, pero lo voy a insistir. A veces tenemos a la televisión nacional en contra, y a los delincuentes los tratan como inocentes, y ahorita, por ejemplo, se me ocurre Rosario Robles, que ahorita la tienen como que la gran víctima. Y es una persona que está en investigación por una gran estafa maestra, digamos, documentada por la misma comunidad periodística del país, pero ahora la quieren poner como la gran víctima de este momento. Perseguida política, dicen. Pues que se le investigue, y así a otras personas, este señor Ancira de Hartos Hornos, en fin, otras personas que a conveniencia de su discurso, digamos, estos medios también están incurriendo a fin de cuentas en prácticas desleales. Que bueno, pues Luis, gracias. Sí, pues muchas gracias, Carlos. Aquí este espacio, pues también en ese actuar, en ese que podemos hacer, están estos espacios que gracias a ti, al equipo de producción, que ofrecen que se puedan dialogar, que luego muchas veces parecieran como que no se pueden tocar porque son sensibles, pero mientras más dialoguemos o incentivemos un debate para contrastar ideas y no es en un debate de espectáculo, creo que podemos ir generando como sociedad más, ir despertando un poco más la conciencia de lo que algunas personas ya la tienen, pero para que muchas personas más también puedan interesarse y entrarle a estos temas que no son tabú ni son delicados, son interesantes, pero nada que no se pueda platicar. Entonces muchas gracias a ti y a todos Código Libre por la invitación. Sí, como siempre, gracias a Código Libre, a Londra, a Felipe, a Jaime, a Gerardo. Gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Resiliencia en Línea, y pues nos vemos la próxima. Gracias. Código Libre.